muy complicado el ambiente político, luego de que la semana pasada el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzara una declaratoria de emergencia nacional por la frontera con México. Y con todo ello, muchas reacciones en el mundo político de los Estados Unidos, cero reacciones en el mundo político de nuestro país, en México. Se hará uso de todos los medios en el Congreso, los tribunales y el público para bloquear la ilegal declaración de emergencia hecha por Donald Trump. Amenazaron los líderes demócratas Nancy Pelosi en la Cámara de Representantes y Chuck Schumer en el Senado. Argumentaron que la medida violenta gravemente a la Constitución y usurpa el poder legislativo para controlar el gasto. Dicen, por eso está lanzando esta declaratoria de emergencia, por el gasto. La declaración alerta el equilibrio de poderes del Estado, además de que es una manera rápida de obligar a los contribuyentes a pagar por la factura, después de que el Congreso no dejara a Trump el que se hiciera, y con esto se altera el equilibrio de los poderes, dice Nancy Pelosi. Gavin Newsom, gobernador demócrata de California, se fue hasta la cocina, dijo: nuestro mensaje es simple and clear, es simple y claro. California verá a Trump en la corte porque crea una crisis al declarar una emergencia nacional inventada para tomar el poder y subvertir a la Constitución. Javier Becerra, procurador general de California, sostuvo que nadie en Estados Unidos está por encima de la ley, ni siquiera el presidente norteamericano, quien no tiene el poder para actuar de manera, le calificaron, frívola. Republicanos en el Senado plantearon la posibilidad de una alianza con los demócratas para frenar a la emergencia nacional firmada por Trump. Es una flagrante violación a la jurisdicción del Congreso y un peligroso precedente, según coincide la muy dividida derecha aquí en los Estados Unidos. La Cámara de Representantes y el Senado pueden emitir lo que se conoce como una, fíjese, resolución conjunta de término que da por concluido el estado de emergencia y se creen condiciones para que el presidente se determine está actuando de manera irresponsable y que la amenaza ya se disipó con esta resolución conjunta de término. O sea, están oponiéndose a lo que la semana pasada fue esta declaratoria de emergencia unilateral de la Casa Blanca. El representante demócrata por Texas, Joaquín Castro, señala que como su partido tiene mayoría en la Cámara Baja, es casi seguro que esta resolución sea aprobada y después votada en el Senado en 18 días. Si la minoría demócrata en el Senado logra el apoyo de algunos republicanos para aprobar esta resolución conjunta de término, esta pasaría a manos del Ejecutivo, quien podría vetarla, a menos que haya sido ratificada con las llamadas supermayorías de 2/3 de las cámaras, tanto de representantes como del Senado. Donald Trump emitirá su primer veto si el Congreso bloquea su declaración de emergencia nacional que asegura el financiamiento del muro fronterizo, según advierte Stephen Miller, asesor principal de la Casa Blanca. La explosión política que se está generando por las declaraciones de este hombre que vemos, para quienes nos acompañan en la televisión o en el online, es una amenaza en contra de la estabilidad de los poderes en la Unión Americana, dicen en la Cámara de Representantes en el Capitolio. Mientras tanto, en México, Andrés Manuel López Obrador y su gobierno van por el control absoluto de Pemex. La Comisión de Energía en la Cámara de Diputados tiene listo el dictamen para reformar la Ley de Petróleos Mexicanos, propone otorgar prácticamente todas las facultades y el poder al presidente y al director general de la empresa. Si López Obrador y Octavio Romero pueden dirigir, ejecutar, administrar y operar de manera integral a Pemex en materia de explotación, transformación y refinación, veremos cómo será un golpe de timón que hace que el presidente de México se convierta en el todopoderoso en la industria petrolera. También elimina la obligación de que haya un órgano regulador. El presidente ha ido mucho en estos últimos días en contra de órganos reguladores del gobierno. La Comisión Nacional de Hidrocarburos ya no sería la capacitada para llevar a cabo licitaciones, para buscar socios para Petróleos Mexicanos,
para celebrar directamente contratos con particulares mediante lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía y, claro, el presidente de la República junto con el director de la paraestatal. Además, resta poder al Consejo de Administración, sobre todo en el diseño de un plan de negocios. Ahí el Consejo se queda afuera. Tampoco podrá definir políticas de contratación y tampoco podrá definirlo con los salarios. Plantea la desintegración de las empresas filiales a Pemex para dar paso a una sola compañía, con un solo mando. Y si antes hubo reformas estructurales, ahora el presidente está para destrozarlas. El Ejecutivo Federal apoyará con todo a Pemex, anunció un plan para recapitalizar a la paraestatal con un ingreso adicional de 107 mil millones de pesos y una inversión 36% mayor en términos reales. Insistió en que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad fueron maltratadas, fueron saqueadas, fueron debilitadas con apoyo de organismos, otra vez le vuelve a pegar, a organismos reguladores, y ahora el presidente pretende revertir todo eso manteniendo el control absoluto de Petróleos Mexicanos, y lo dice. Los tecnócratas están ahora en una postura, para decirlo suavemente, escepticismo de que no se va a poder, que es mucha la deuda de Pemex, que va a ser imposible rescatar a Pemex. Yo acepto el desafío. Él acepta el desafío, aunque también acepta el tener todo el control de la empresa paraestatal, haciendo a un lado a todo órgano regulador. José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco, calificó como positiva la reorientación a la carga fiscal que venía pesando sobre Pemex, pero aclara que todo es insuficiente. Consideró necesario que los proyectos de la paraestatal se abran y aumente la coinversión privada para mejorar la operatividad y la eficiencia de la paraestatal, que justamente va en contra de la línea propuesta por el presidente de la República. De 14,172 detenidos por robo de combustibles en los últimos 5 años, solo 229 enfrentan cargos por delincuencia organizada, lo que evidencia que solo se atacó a la estructura externa y no se consideró a la red de corrupción interna en Petróleos Mexicanos, que involucra a funcionarios de alto rango, al ejército, a empresarios, a delincuencia organizada. Esto lo sostiene María Novoa, coordinadora del programa de Justicia México Evalúa. El nuevo gran negocio de los guachicoleros ahora es el robo de gas LP, según destaca Arturo de Rosas, diputado del distrito de Tecamachalco por Morena, al reconocer que la estrategia del gobierno central en contra del robo de hidrocarburos provocó que se disparara el secuestro y el robo a carretera y trenes. El PAN exige a Andrés Manuel López Obrador que deje de atacar y de intentar debilitar a organismos autónomos. Al gobierno de Morena le estorban los órganos autónomos porque busca crear programas clientelares en lugar de impulsar a la gente productiva, según fustiga el propio presidente de ese partido político, el PAN. El PRI en la Cámara de Diputados acusó que las pipas que transportan combustible no cumplen con las normas de seguridad porque sus llantas son sencillas y no duales, como lo exige la legislación. Demandó que se transparente el proceso de adquisición, adjudicación y operación de estas pipas que se compraron de manera unilateral. La cancelación de la cuarta subasta eléctrica a largo plazo de las líneas de transmisión en el sureste de México pone en riesgo la generación de energía a partir del 2021, porque la Comisión Federal de Electricidad simplemente no podrá cumplir con la demanda de electricidad en el país, según advierten analistas del sector eléctrico. A finales de febrero estará lista la redacción de la nueva reforma educativa, según dice Adela Piña, presidenta de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, y criticó al Instituto Nacional de Evaluación por actuar de manera parcial
al castigar a los maestros en lugar de formarlos, y con ello viene una disputa que pienso no tiene, desde mi punto de vista, y perdónenme la opinión, no tiene la estructura suficiente como para poder desde ahí lanzar una propuesta de un modelo educativo para México. Esto nos preocupa profundamente. Si desaparece el Instituto Nacional de Educación Educativa o se le quita autonomía, se volverá al oscurantismo y a la evaluación educativa que quedaría a la deriva de intereses políticos. Se corre el riesgo de que se haga a modo, según alerta Teresa Bracho González, consejera presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación y la Educación. En otras palabras, lo que dice esta mujer es: podemos correr el riesgo de que la educación en México se convierta en adoctrinamiento, así como algunos países socialistas lo hicieron años atrás. Clara Torres Armendáriz renunció como responsable del programa de estancias infantiles dependiente de la Secretaría del Bienestar. No está de acuerdo con la política de recortes de Andrés Manuel López Obrador, y menos, dice, yo estaba al frente de las estancias infantiles, y si dice el presidente que había corrupción en estas, yo nada más me voy a hacer a un lado porque no tengo nada que hacer aquí. Diputados del PAN alistan acciones legales para defender a las estancias infantiles por la eliminación del programa y una demanda colectiva ante la mezquindad, dice, política del gobierno, según adelanta el coordinador Carlos Romero Hicks. PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano en el Senado entregaron verbalmente una contrapropuesta sobre la Guardia Nacional. Elaboran un documento formal. Piden que la corporación funcione con un mando civil. Ricardo Monreal, coordinador de Morena, informó que hoy se entrevistará con líderes de esos partidos políticos, con el PT, con el PES y con el Verde, y reitera que se buscan consensos para lograr mayoría calificada. Se espera que este lunes también se reúnan las comisiones unidas a cargo de esta dictaminación, en la que sigue pendiente una temática. La Guardia Nacional debe de tener un mando castrense o debe de tener un mando civil, debe de tener un ADN ciudadano o debe de tener un ADN de soldados y marinos. El PRD en la Cámara de Diputados exhortó a Capufe a que elabore un programa anual de trabajo que incluya incrementos de cuotas de peaje, porcentaje estimado y fechas tentativas de aplicación, así como sustento del incremento por el que aumentó 4.8% las carreteras a partir del 1 de febrero, y no ofrecieron ningún estudio técnico o indicadores económicos que respaldaran la medida del aumento. Es decir, hoy tenemos carreteras más malas, pero más caras. Andrés Manuel López Obrador acusó que la carretera de Durango a Mazatlán costó 10 veces más de lo que se debía de haber cobrado por corrupción. En el arranque del programa Sembrando Vida en el municipio del Salto, en Durango, sostuvo que esta vía es probablemente la más cara del mundo porque se calcula que su costo fue en total de 28,000 millones de pesos. Si se compara a los kilómetros con el dinero erogado, vendría siendo, como dice el presidente, una de las carreteras más caras del planeta, y todo esto, claro, en base a esta profunda, brutal corrupción. Vamos a un corte, regresamos con más información. Estamos en Central FM Equilibrio, ofreciéndoles a ustedes una síntesis de lo más importante ocurrido hasta ahora. Está escuchando Central FM con Pedro Ferriz de Con. Es la primera vez en 15 años que recibo aguinaldo. Di a luz a mi hija en un hospital con excelente atención médica. Estoy tranquilo porque mis padres cuentan con un seguro de gastos médicos. A mis 45 años estoy terminando mi carrera en contaduría. Conoce Gin Group, un mundo de oportunidades para las empresas y sus colaboradores. Acércate a nosotros. Somos especialistas en la administración integral del talento humano. www.gingroup.com. ¿Estás cansado de romper vajillas en tu hotel o restaurante? Ánfora es tu solución. La vajilla número 1 de México, producida por manos hidalguenses, presenta sus nuevas colecciones con las últimas tendencias Farm to Table y las mejores novedades de formas, texturas y esmaltes. Encuéntranos en Instagram, @ánforam. Visita
Visítanos. Ánfora, las mejores vajillas de México desde 1920. Guadalajara es de oro, es de oro. Únete a la gran fiesta deportiva de la ciudad y estrena con nosotros la etiqueta oro de la Federación Internacional de Atletismo. En la edición 2019 del 21K Guadalajara Electrolit presentado por Gran Vita. Te esperamos el próximo 24 de febrero. Inscríbete en el portal www.comudeguadalajara.gov.mx. En esta vida se aprende de los errores. Se aprende a siempre usar Friction the Pilot, la línea de bolígrafos y marcadores con los que puedes forrar y borrar sin manchar y sin dañar el papel, que además cuenta con repuestos. No cometas más errores, usa Friction the Pilot, porque con Pilot todo pinta bien. Usa Pilot, te dura más. Ahora concentrados, aspiren. Aspíralo todo con una devoradora Koblenz. Tus pisos, colchones, almohadas, el coche y todos los lugares en donde el polvo, los ácaros y los microorganismos se esconden. Relájate y respira tranquilamente en tu hogar. Devoradoras Koblenz. Tan fuertes como mamá. Ahora con nuevos diseños y colores. Palco es el Palacio de la Innovación en Guadalajara. Es el Palacio de la Cultura y los Congresos. Realiza tu evento en Palco. Para más información visita nuestra página web www.palco.com y síguenos en nuestras redes sociales. Este es el momento crucial, el punto de quiebre, de las decisiones que definen el curso de la vida profesional. Es la oportunidad de ser libre y decidir qué hacer con el tiempo. Es el momento de descubrir tu potencial, explotarlo al máximo y proyectarlo hacia el mundo. Hoy es el momento para comenzar a formarte con excelencia y encontrar al increíble ser humano que hay en ti. Hazlo con carácter, hazlo con responsabilidad, hazlo con convicción, hazlo con valores, emoción, conocimiento, acompañamiento. Hazlo con Prepa Anáhuac. Regresamos con más información en Central FM con Pedro Ferriz de Con. Pues seguimos aquí con más información para decirles que Ernesto Herrera Félix, secretario de Administración y Finanzas en Sinaloa, en el 2011 al 17, fue vinculado a proceso por presunto desvío de casi 300 millones de pesos realizado a través de 112 transferencias bancarias entre junio y diciembre del 2016. Como le digo, hay con este pillo, los que están viéndome a través de la televisión, este pillo de 7 suelas, otro de los pillastres que tenemos en el gobierno mexicano. Tras 5 años de estar prófugo, Luis Felipe Graham Zapata, ex titular de Salud de Tabasco, reapareció en la boda de su hijo en la Ciudad de México, luego de obtener la boleta de libertad por falta de elementos para procesar en los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito por el desvío de 175 millones de pesos del Seguro Popular. Con rateros como este y con justicia como la que tenemos, México no podrá avanzar, lo digo enfáticamente, no podremos avanzar con gente así. Por falta de pruebas y errores en detención fueron liberados en Chiapas 9 maestros acusados de daños, motín, atentados en contra de la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación advirtió que seguirá manifestándose en demanda de pagos atrasados. Un juez federal sentenció a 20 años de cárcel y 500 días de multa a José Jorge Valderas Garza, alias el JJ, integrante de la organización delictiva de los Beltrán Leiva, que en 2010 le disparó al exfutbolista paraguayo Salvador Cabañas en un bar. ¿Se acuerdan ustedes de eso? La CNDH apoyará a la familia del locutor Reinaldo López, asesinado en Hermosillo, en Sonora, así como del productor de deportes Carlos Cota, lesionado en el ataque. Unos 50 productores agrícolas de Tamaulipas bloquean la carretera Matamoros-Ciudad Victoria en protesta por bajos incentivos en el campo mexicano. En casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, el dólar se vendió en un máximo de 19.34, se compró en 17.94. 600,000 personas se inscribieron como voluntarios para repartir ayuda humanitaria que ingresará a Venezuela el próximo jueves
Juan Guaidó, autoproclamado presidente encargado de Venezuela, llamó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a ponerse del lado del pueblo, a dejar pasar la ayuda en beneficio de sus propias familias, dijo. Porque vamos a ser millones los voluntarios determinados, decididos a que sí o sí ingrese la ayuda humanitaria en Venezuela. Si no ingresa esta ayuda humanitaria, se va a provocar un enfrentamiento que puede resultar violento entre las fuerzas controladas por Nicolás Maduro y lo que sean las fuerzas, entre ellas, claro, la fuerza civil controlada por Juan Guaidó. Y ahí está detrás Estados Unidos, del lado de Guaidó y de los ciudadanos, y del lado de Venezuela y del presidente Nicolás Maduro estará Rusia y, claro, México, ¿no? Con esta postura de vamos a apoyar a Maduro. Manos fuera de Venezuela, exigieron Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los trabajadores y los colegios en Cuba. Con una marcha poco nutrida, sin incidentes, los gilets jaunes, los chalecos amarillos, conmemoraron 3 meses del inicio de su movimiento de protesta en contra de políticas de Emmanuel Macron, el presidente independiente de Francia. El próximo jueves en el Vaticano inicia la cumbre sobre abusos sexuales en la Iglesia Católica, calificada por el Papa como histórica. Admitió que se trata de un acto de responsabilidad y un desafío urgente de nuestro tiempo. Participarán presidentes de conferencias episcopales de cerca de 130 países, superiores generales de congregaciones y grupos de víctimas. Quiero decirle que la semana pasada fue destituido de la iglesia, sí, se le quitó la posibilidad de ser sacerdote a uno de los obispos más importantes de los Estados Unidos, Theodore McCormick, un hombre que fue obispo de Nueva York, obispo de Chicago, un hombre de las diócesis más ricas y más importantes del mundo, fue destituido, defenestrado por la Iglesia católica en el Vaticano. Defracted fue el término utilizado para sacar a Theodore McCormick de la Grey católica. Un nuevo frente frío se aproxima a Baja California por México en el transcurso del día, en combinación con una vaguada polar y con corriente de chorro que favorecerá la entrada de humedad por el Pacífico, generando rachas de viento arriba de los 70 kilómetros por hora, con una fuerte tendencia a pasar por los estados del norte de México y sur de los Estados Unidos, pegando derechito por Texas, aquí en donde me encuentro. Por otra parte, el frente frío número 38, extendido con características de estacionario sobre el oriente del territorio nacional. La masa de aire que lo impulsa genera rachas de viento que pueden superar los 40 kilómetros por hora. Una circulación anticiclón, es decir, en contra de las manecillas del reloj, ocasionará ambiente estable y seco con temperaturas diurnas cálidas en la mayor parte del suelo mexicano. En la capital de México, el termómetro marca 13 grados, la máxima será fuerte, de 29 el tope. En la ciudad de Guadalajara, en este momento tenemos 14 grados, llegará a los 31 en Guadalajara. En Monterrey, el termómetro marca 11 grados, llegará a los 21. En la ciudad de Puebla, el termómetro en este momento está marcando 12 grados, llegaremos a 30. Y en Cuernavaca, en Morelos, el termómetro en este momento se encuentra en 15 grados centígrados, la máxima será de 30 grados. La mayor parte del suelo norteamericano prevalece con intervalos nubosos. Aquí déjenme ver, sí, pues está así como entre la lluvia y mi llorar. Vago solo en el mundo. ¿Se acuerdan de los hermanos, ¿cómo se llama? Carrión. Sí, los hermanos Carrión. Se me cruzó el cable y ya iba a decir los hermanos Castro. Y ahora con ustedes, los Castro. Y todos salieron corriendo por las ventanas. Sí le agarraron el chiste, ¿verdad? Bueno. El termómetro aquí en Houston en este momento es de 11 grados centígrados, la temperatura llegará hasta los 19, un país aquí en Estados Unidos en donde las mínimas extremas se encuentran en el norte en la madrugada con 25 bajo cero,
O sea, hablamos en serio, 25 bajo cero y la más alta será de 26 grados allá en el estado de California. Saludo a mi hijo Pedro Ferriz, que se encuentra trabajando en la televisión norteamericana en Los Ángeles, en California. Vamos a una breve pausa. Mi querido Beto, te veo muy callado, viejo. Pedro, estamos aquí pues analizando la información y hablando sobre información internacional. Pedro, pues están denunciando eurodiputados que se les impidió la entrada en Venezuela, sobre todo en una semana fundamental, Pedro, porque el próximo 23 estaría ya entrando esta pues ayuda humanitaria a través de aviones, en específico de los Estados Unidos, que se han enviado aviones de corte militar para entregar esta ayuda humanitaria, entre ellos alimentos y medicinas. Pues hoy Salafranca, uno de ellos que encabezó, un eurodiputado muy conocido aquí en México a raíz de esta elección, cuando gana Felipe Calderón por la mínima diferencia, pues denuncia hoy en redes sociales que son detenidos en la frontera con Venezuela y no se les permitió este ingreso de los eurodiputados para conocer la situación de allá de ese país. Creo que esta será fundamental, porque cuando hay una detención de este tipo de legisladores, de representantes de los países europeos, es cuando Europa empieza a tomar medidas drásticas, con lo cual se estaría uniendo al gobierno de Donald Trump, Pedro. Así es que se va a radicalizar esta posición de Europa hacia el gobierno, o ya este gobierno muy disminuido de Nicolás Maduro, Pedro. Bueno, pues estamos duro y duro con que esta semana, ¿no? Pero sí, esta semana, el próximo jueves será, creo, Alberto, amigos, un día muy, muy importante, muy, yo diría definitivo para Venezuela, porque estamos hablando de cómo la ayuda humanitaria va respaldada por un resguardo militar norteamericano que se encuentra emplazado en 6 diferentes posiciones geoestratégicas de Colombia, y como tú bien lo apuntas, ha habido movimientos de Galaxy C-100, que son estos aviones de carga y de guerra de los Estados Unidos, con no solamente ayuda humanitaria, sino apoyo logístico militar, lo que podría traer una inmediata ocupación de Venezuela por la frontera con Colombia. Esto sería el extremo, pero no es desdeñable una posición así cuando estamos viendo que las condiciones políticas de Venezuela se han encrispado hasta un punto extremo. Veremos esta semana, espero, haya un desenlace que alivie la situación tan precaria en la que viven millones de venezolanos, que parece que el gobierno mexicano ignora de las carencias, de los problemas que se tienen en la sociedad venezolana, que ha sufrido mucho por los últimos años.